Bien, a todo esto tenemos que los dioses seguían con lo suyo y estaban enojados por la destrucción de sus templos y los sacrilegios cometidos por los aqueos dentro de sus templos. Por lo tanto, decidieron que muchos de ellos no deberían regresar a casa sanos y salvos. Una tormenta los arrasó en las cercanías de Ténedos. Nauprio, el padre de Palémedes, ávido de venganza, colocó luces falsas en la cima del cabo Capareo, provocando el hundimiento de muchos barcos. Néstor, que demostró la mejor conducta bajo los muros de Troya y no participó en el saqueo, fue el único héroe que tuvo un regreso rápido e indoloro. Los de su ejército llegaron a casa sanos y salvos, y posteriormente Néstor conquistó Metaponto con sus hombres. Áyax, que más que ningún otro había causado la ira de los dioses, nunca regresó a su tierra natal. Su nave fue reducida a pedazos por Atenea con un rayo de Zeus. La tripulación logró llegar a una roca, pero Áyax, lleno de arrogancia, gritó que se había salvado porque los dioses nunca podían matarlo. Después de haber dicho esto, Poseidón lo hizo caer de la roca con un golpe del tridente, provocando que se ahogara. Bien, Teuco, hijo de Telamón y hermano de Áyax, fue enviado al exilio por su padre por no ayudar a su hermano a salvarse del suicidio. De hecho, no se le permitió llegar a Salamina y se vio obligado a permanecer en la tierra vecina de Peirea. Sin embargo, fue absuelto de la responsabilidad por la muerte de su hermano, pero condenado por no haber devuelto el cuerpo o las armas del héroe. Se fue con sus hombres a Chipre, donde fundó una ciudad que se llamó Salamina en honor a su tierra natal. Los atenienses crearon más tarde un mito político según el cual el hijo de Teuco confió el dominio de la ciudad a los descendientes de Teseo, dando así primacía a los atenienses. Neoptólemo, sin embargo, siguiendo el consejo de Helenus, quien se convirtió en su esclavo, viajó al continente trayendo consigo a sus hombres y a su botín. Conoció a Ulises y junto a él enterró a Fénix, el maestro de Aquiles, en la tierra de Siconi. Más tarde conquistaron juntos las tierras de Epiro. De Andrómaca tuvo un hijo, que más tarde heredaría su reino. De hecho, se decía que los reyes de Epiro eran descendientes de Aquiles, al igual que Alejandro Magno, cuya madre era de aquellos lugares. Alejandro Magno incluso afirmó ser descendiente de Hércules. Helenus fundó una ciudad en Epiro. Neoptólemo le dio a su madre Deidamia como esposa. Y después de la muerte de Peleo, Neoptólemo más tarde se convirtió en rey de Ptía. Sin embargo, tuvo una pelea con Orestes, hijo de Agamenón, por la hija de Menelao, Hermione, y fue asesinado en Delfos, donde fue enterrado. Diomedes llegó después de una tormenta a la tierra de Licia, donde el rey Licio lo habría sacrificado a Ares si la hija de este último, Callirrhoe, no lo hubiera ayudado a escapar. Luego llegó accidentalmente a Ática y los atenienses, pensando que era un enemigo, lo atacaron. Muchos murieron y Diomedes logró robarle el paladio. Finalmente regresó a Argos, donde encontró a su esposa Egialea en medio de un adulterio. Disgustado, se fue a Etolia y más tarde al sur de Italia, donde fundó varias ciudades. Filoctetes, debido a una sedición, fue expulsado de su tierra y obligado a ir a Italia, donde fundó también varias ciudades, entre ellas Crotone. Luchó en Lucania, donde creó un santuario a Apolo, a quien le sacrificó su arco, que recordemos que era el arco de Hércules. Idomeneo, según Homero, regresó a Creta sano y salvo. Sin embargo, existe otra tradición mucho más famosa, que dice que después de la guerra el rey de Creta fue azotado por una tormenta y prometió a Poseidón sacrificar el primer ser vivo que viera después de llegar, si el dios del mar lo salvaba junto con su tripulación. Llegó sano y salvo, pero el primer ser vivo que vio fue a su hijo, que de mala gana tuvo que sacrificar. Los dioses, enojados por un acto tan despreciable, enviaron una epidemia a Creta. Por lo tanto, fue enviado al exilio en Calabria y luego al Asia Menor, donde murió. Entre los reyes menores que sobrevivieron, muy pocos llegaron sanos y salvos a sus tierras.
Según la Odisea, Menelao y su flota llegaron primero a Creta y después a Egipto, de donde no pudieron salir por la ausencia de vientos. Solo 5 de sus barcos sobrevivieron, por lo tanto, decidió ir a Proteus, una divinidad del mar, para averiguar qué dios, a quién hacerle un sacrificio, digamos, para tener un buen viaje de regreso. Según una tradición post-homérica, no aceptada por el poeta de la Ilíada, Helena era en realidad una nube, y tan pronto como Menelao llegó a Egipto, desapareció. Allí la encontró, esposa todavía fiel a su marido. Proteus reveló el camino para regresar a su tierra natal y profetizó que después de la muerte sería recompensado con una estadía en los campos elíseos. Menelao regresó a Esparta con Helena 8 años después del final de la guerra de Troya. Agamenón regresó a Micenas llevándose a Casandra como botín de guerra. Su esposa Clitemnestra se había unido al primo de Agamenón, Egisto, que había conquistado la ciudad durante su ausencia. Probablemente todavía enojada por el sacrificio de Ifigenia, Clitemnestra planeó con su amante una forma de deshacerse de un hombre que ahora estaba demasiado incómodo. Casandra presagió el futuro asesinato y advirtió al maestro que, sin embargo, no quiso escucharla. Así fue asesinado mientras se bañaba, o según otros, en una fiesta. Casandra murió con él. Orestes, que había sido expulsado del reino, todavía siendo un niño, regresó a su tierra natal cuando era un adolescente y junto a su hermana Electra conspiró para vengar la muerte de su padre. Clitemnestra y Egisto fueron asesinados y Orestes se convirtió en el nuevo rey de Micenas. Y todo esto dio lugar a diferentes tragedias y a diferentes mitos nuevos a partir de los nuevos personajes. Después tenemos, a Ulises. Los 10 años que Ulises pasó vagando antes de poder regresar a la isla de Ítaca son el tema de la Odisea. Ulises y sus hombres fueron enviados a tierras lejanas, desconocidas para los griegos, donde Ulises fue protagonista de diversas empresas como el famoso encuentro con el Cíclope, también una audiencia en la otra vida con el famoso divino Tiresias, en la isla del Sol, Trimacria, los hombres de Ulises se comieron los bueyes consagrados a Helios. Este sacrificio le costó la vida a los compañeros de Ulises y la destrucción total de la flota. Ulises, el único que no se comió los bueyes del Sol, fue el único que se salvó. Debido a una tormenta, naufragó en la isla de Ogygia, donde vivió junto con la ninfa Calipso. Y después de 7 años, los dioses decidieron enviarlo de regreso a casa. Una vez en Ítaca, Ulises intentó tomar posesión de su casa vestido de mendigo. Fue reconocido por el fiel perro Argos, que murió poco después, y allí descubrió que su esposa Penélope se había mantenido fiel a él durante los 20 años de ausencia de su marido, a pesar de que el palacio estaba lleno de pretendientes, que en ese momento dilapidaban todas las posesiones del rey. Con la ayuda de Telémaco, Atenea y el porquerizo Eumeo, mató a todos los pretendientes, dejando solo con vida a Medone, el heraldo de los pretendientes, acogido por Penélope, siempre amable, y al cantor Femio, que se salvó por intercesión de Telémaco. Penélope, sin embargo, no lo recibió de inmediato, primero quiso ponerlo a prueba y en cuanto lo reconoció, lo perdonó por su ausencia. En el escrito de la Telegonía, retoma la historia de la Odisea desde el momento en que los pretendientes son enterrados hasta la muerte de Ulises. También esta vez Proclo, que es quien nos proporciona la trama del poema, y dice que 2 años después del regreso de Ulises, Telégono, el hijo de Ulises con Circe, fue a Ítaca y la saqueó. Ulises murió en un vano intento de defender su isla, asesinado por su hijo no reconocido. Tan pronto como Telégono descubrió que había matado a su padre, tomó su cuerpo y se lo llevó a su madre, en compañía de Telémaco y Penélope. Circe decidió hacer inmortales a su hijo y a sus invitados. Entonces Telémaco se casó con Circe y Penélope con Telégono. Y finalmente tenemos a Eneas, que logró escapar de Troya en llamas con su padre Anquises, su hijo Ascanio, el escudero Acate, el trompetista Miceno
el doctor Iapige y muchos guerreros, llevándose consigo las estatuas de los antepasados. En cambio, su esposa Creusa murió durante el saqueo de la ciudad. Por tanto, Eneas y sus hombres abandonaron Troya con una pequeña flota en busca de una nueva tierra donde pudieran vivir. Intentaron establecerse primero en Creta, de donde había partido Dárdanos, el primer rey de Troya, pero encontraron la terrible plaga enviada allí con Idomeneo. Fueron recibidos en la colonia de Helenus y Andrómaca. Después de 7 años llegaron a Cartago, donde Eneas tuvo un romance con la reina Dido. Los dioses, sin embargo, decidieron que el viaje debía continuar. Dido se suicidó. Eneas y sus hombres finalmente llegaron a Italia y ahí la Cumena Sibila lo hizo descender al Hades, mostrando a los grandes hombres que descendían de él. Eneas pidió el apoyo del rey local Latino y la mano de Lavinia, la hija de Latino. Todo esto provocó una guerra con las distintas tribus locales que terminó con el duelo entre Eneas y Turno, legítimo pretendiente de la mano de Lavinia. Eneas ganó el duelo y junto a su hijo Ascanio fundó la ciudad de Alba Longa. De Ascanio y Silvio, hijo de Lavinia, descendieron Rómulo y Remo, los míticos fundadores de Roma. Los detalles del viaje de Eneas, su amor por Dido, el choque con Turno, son el tema de la obra de Virgilio, la Eneida. Sin embargo, hay que recordar que Cartago se fundó mucho después de la guerra de Troya y que ciertamente Eneas no encontró la ciudad del mito, sino más que nada alguna pequeña aldea. Entonces vemos cómo todos estos héroes en realidad terminaron todos mal, malditos por los dioses, por haber violentado sus templos al entrar a Troya, con lo cual no fue gratuito. Si bien ganaron la guerra, fueron condenados. Entonces no hubo, en realidad, quien haya ganado esa guerra. Todo terminó mal. Y a pesar de todo, Eneas, que logró escapar de Troya, fue quien llevó la antorcha, por decirlo de alguna forma, llevó la estirpe hacia Italia, hacia los latinos, la tribu latina, y le dio nacimiento a lo que después fue Roma. Por supuesto, esto es el mito que cuentan los latinos. Pero, si bien no hay un estudio arqueológico al respecto, porque es imposible encontrar eso, pero hay bastantes indicios de que realmente los troyanos no todos murieron y que los que lograron escaparon hacia el lado europeo, es decir, hacia el oeste, y fundaron muchas colonias. Se habla incluso de que llegaron hasta las Islas Británicas y que allí también fundaron colonias. Con lo cual, siempre tenemos esta cuestión de que la historia, eso de que la escriben los que ganan, habría que rever y tener el sentido real de esta frase, ¿no es cierto? Porque muchas veces el supuesto vencido, en realidad, si bien sí fue saqueado, o sea, para todo el mundo perdió la guerra, pero en realidad logró mantenerse vivo y logró resurgir de esas cenizas. Y por eso siempre se dice de muchos que oficialmente han perdido guerras, se dice que en realidad no las perdieron, que las ganaron, pero nos hacen creer que las perdieron. Y de eso tenemos ejemplos actuales, digamos, de hace unos años, de la última guerra, por ejemplo, donde también los vencidos, en teoría, parece que no fueron tan vencidos. Y acá tenemos esto, los troyanos fueron vencidos oficialmente, pero ellos lograron salvar su estirpe. Ya no en Troya, por supuesto, lo que quedó destruido fue el lugar, pero ellos llevaron su simiente a otros lados. Y
quienes ganaron la guerra, los griegos, los aqueos, fueron castigados. Entonces habría que replantearse siempre esto cuando nos hablan de las guerras y quién ganó y quién perdió, analizar bien quién efectivamente perdió. Porque no se trata solamente de un territorio o de daños materiales o incluso de población civil o ejército. Hay que hacer un balance total y ver qué pasó con esa gente, con ese pueblo, qué pasó después, porque siempre los relatos terminan con el último día de la guerra, pero hay que ver qué pasó al día siguiente y más allá. Entonces, acá tenemos a vencedores y vencidos de ambas partes. Y bueno, no sabemos si los italianos, y yo acá me incluyo por serlo, si descendemos de los troyanos o no. Sí sabemos que hay muchas colonias y eso lo sabemos por costumbres, por nombres. Muchas ciudades llamadas Troya en la Italia bizantina, que luego se reforzó porque llegaron muchas colonias griegas, que uno dirá, bueno, pero los griegos eran los del otro bando. Sí, pero junto con los troyanos conformaban un pueblo, que se peleaban entre ellos, entre las diferentes tribus, porque siempre tenemos lo mismo, hay un pueblo grande conformado por tribus que se pelean entre sí, pero el pueblo es uno. Entonces, finalmente, de todas formas, esa zona sur de la península itálica y la isla de Sicilia fueron finalmente igualmente conquistadas por los griegos, aqueos, dóricos, jónicos, más los troyanos. Todo confluyó ahí, más lo que se fue para Asia Menor, de lo que ya ahí sabemos menos. Pero bueno, la guerra de Troya da para muchísimo desde el punto de vista arqueológico, mitológico, humano. Estos dioses que combaten cuerpo a cuerpo como si fueran humanos, con sus miserias como humanos, y lo que nos muestra la mitología, ¿no? Esta forma de ser de estos dioses que torcieron los destinos. Después tenemos estos pueblos que lucharon entre sí, el odio y el rencor que movieron también estos destinos. Más allá de que, bueno, lo de Helena es una excusa, ¿no? Pero no importa. La guerra estuvo. Y Troya fue incendiada, saqueada y reconstruida muchísimas veces. Y eso se ve en el lugar y están los estratos y se los puede ver uno sobre otro. Y en cada uno hay un incendio y se ven. Muchos hablan de que es un lugar muy importante a nivel energético, en donde hay portales incluso. Y bueno, como toda esa zona del Asia Menor, evidentemente primordial para nuestra civilización. Así que, bueno, los dejo con los héroes, con los dioses, pensando un poco en todo esto, ¿no? En todos estos castigos, recompensas, pero hubo más castigos que recompensas. Y todos estos periplos y traslados, viajes, tiempos que pasaron y finalmente cómo se incrustan en la historia verdadera y cómo dieron lugar al nacimiento de nuevos pueblos que en definitiva son siempre los mismos y que trasladaron sus creencias a los que solamente les cambiaron los nombres. Y ahí tenemos a los romanos con el mismo panteón, con casi las mismas costumbres, que tomaron todo, absolutamente todo, y que no es que se copiaron, sino que son lo mismo, pero cambiaron el nombre y cambiaron los nombres. Vaya a saber uno, quizás para que no los reconozcan. Da lugar a
miles de interpretaciones y por cada persona hay una interpretación. Así que, bueno, los dejo con esa gran tarea de repensar toda esta gran guerra y toda esa consecuencia que trajo y todo lo que significó para la cultura occidental. Y bueno, nada, cada cual tendrá su héroe favorito y su dios a quien pensar que es el que mejor le cae, digamos. Y es lógico, uno se va a poner de un lado o del otro. Siempre es así, siempre que hay dos bandos. Así que si me preguntan a mí, mi héroe favorito es Héctor. Porque Héctor era humano y peleó contra Aquiles, que era un semidios. Y eso es una lucha desigual, que por supuesto ganó el semidios, era obvio y evidente. Por eso yo prefiero a Héctor, que siendo humano se enfrentó a un semidios a sabiendas, y eso lo hace mucho más valiente. Y además murió defendiendo a su patria y a su familia. Así que bueno, nada, ahí los dejo soñando, pensando en este gran evento de la humanidad.